que es bonito para recomenzar el año que viene y sobre todo que entendamos lo que es la humildad. Y el versículo que traemos para esto está en Juan 3:30. Vamos a pedirle a ella a ver si lo puede poner. Deja eso ahí, mami. Después nosotros lo buscamos. Vamos a comenzar ya la predica. ¿Tú necesitas ayuda ahí? ¿Ya? Es Juan 3:30. Vamos a leerlo todo. Y dice la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es lo que nos quiere decir Juan el Bautista, es que Él vino con un propósito divino a la tierra. Y ese propósito divino a la tierra era para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Una tarea bien fuerte, bien difícil. Porque Jesucristo era Dios. Y preparar el camino de Dios no es fácil. Así que Juan el Bautista tendría que tener una unción muy grande preparada por Dios. Pero ya Dios lo tenía concebido. Porque vemos cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Y el nacimiento de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo de Lucas 1:5 hasta el 9. Dice, hubo en los días de Herodes, Lucas 1, del 5 al 9. Hubo en los días, está ahí si lo quieren, lo tiene ahí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Este era un sacerdote de la clase de Abías, y eso era por tiempo que le tocaba como prender el incienso, prender dentro del templo de Dios. Y a este sacerdote le tocó hacer esto. Él y su mujer habían orado por mucho tiempo para tener un hijo, pero ella era estéril, ya eran mayores ya. O sea, que en este momento, yo creo que ya ellos no estaban orando por un hijo, porque ya se les había pasado el tiempo. Cuando ya a una mujer se le va a la regla todas las cosas de las mujeres, que es con lo que pueden tener un hijo, ya la mujer no piensa en tener un hijo, y el hombre que la acompaña menos todavía. Entonces ellos ya no estaban pensando en un hijo. Pero Dios nunca olvida la oración de sus fieles. Por eso usted cuando ore creyendo. Porque ellos oraron seguramente para tener un hijo. Pero en este momento yo no creo que ellos estuvieran orando para tener un hijo, porque ya ellos eran mayores, avanzados, ya se le habían ido las cosas de la mujer. Entonces, inclusive no había una promesa de Dios hecha a ellos para tener un hijo. Pero vamos a ver por qué sucede esto, porque eso está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir al versículo ahora 13, 1:13, Lucas 1:13 hasta el 17. Y dice así, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oigan esto, de buena a primera, Zacarías no estaba esperando respuesta a la oración que le había hecho para tener un hijo. No le estaba esperando. Y de buena primera lo sorprende el ángel y dice, Zacarías,
oh, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El hombre se queda así, tieso, porque no esperaba eso. Por eso es que él se siente así como sorprendido. Y miren lo que dice el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso le dice el ángel a Zacarías. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, Dios tiene un propósito divino con Juan el Bautista. Y le dice esto al Padre. Después lo vamos a ver porque es muy largo. Vemos como el Padre tenía duda y el ángel le dice, como tú no creíste lo que se te dijo, te vas a quedar mudo. Y se queda mudo hasta que nace Juan. Pero bueno, eso no lo va a ver porque eso no es lo interesante de esto aquí. Lo interesante de esto es que Juan el Bautista es el que prepara el camino del Señor Jesucristo. Y aquí lo estaba dando ya el ángel, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto vamos a ver ahora cómo el profeta Malaquías lo había profetizado 400 años antes. Vamos a ver Malaquías 4, del 5 al 6. Acuérdense que de Malaquías hasta el Nuevo Testamento hubo 400 años que no había nada, ni escritura, ni profetas, ni nada. Era un tiempo sin ninguna cosa espiritual. Era oscurantismo total. Y miren lo que dice Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, la función de este Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. También en Isaías, vamos a ver Isaías 43 al 5, el capítulo 40, versículo del 3 al 5, ya lo había profetizado mucho antes que Malaquías, el profeta Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Palabra de Dios. Estos son profecías de profetas. Y eso estaba profetizado mucho antes que naciera Juan el Bautista. Ahora, si nosotros vemos la historia de Juan el Bautista, es increíble porque vemos cómo María, a los 6 meses de que ya Elizabeth está embarazada, le viene la pronunciación a María de que va a ser la madre del Hijo de Dios y que va a ser ella la que es escogida y que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Eso se predicó aquí el domingo pasado. O sea, el nacimiento de Jesús. Cómo María fue utilizada. Por eso ella era bendita en ese momento, porque fue la mujer escogida entre todas las mujeres de la época para que el vientre ese Dios lo usara para traer a su hijo al mundo. Pero ella no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Eso hay que aclararlo. Ella es la madre de Jesús. Porque hay un error, sobre todo de la Iglesia Católica, que dice que María es la madre de Dios. No. Jesús era Dios y hombre, por él vino a la tierra como hombre. Por tanto, ella era la madre de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque Dios existe antes de la fundación del mundo. Por tanto, eso es un error teológico que tienen los católicos en su teología sobre todas las cosas. Por eso podemos ver
¿Cómo? Dios usó a este muchacho que estaba en el vientre de Elizabeth para preparar el camino de su hijo. Y eran parientes, porque Elizabeth era prima de María. Y cuando María la va a visitar, porque Elizabeth vivía en las montañas de Judá, y cuando fue a visitarla, que llegó María, que ya tenía a Jesús en el vientre, ella sintió la presencia del Espíritu Santo. No vamos a leer todo eso porque si eso es muy largo no podemos hablarlo, pero sí le brincó el niño. Y por eso que se cumple aquí lo que decía, se llenó el niño del Espíritu Santo. O sea, desde el vientre de su mamá, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios tenía para él un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. Querramos o no querramos, hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía. Así como lo había en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto, tenía pieles de camello, comía langostas, miel silvestre, pero él estaba preparado para dar la palabra que Dios tenía para aquella época y para que la gente se arrepintiera. Nosotros como iglesia tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Es la iglesia. Nosotros representamos a Juan el Bautista. Nosotros somos los que seremos los próximos Juan el Bautista para predicar el evangelio, para que esté todo hecho para cuando Cristo venga en su segunda venida. Porque Cristo viene. Yo sé que hay mucha gente por ahí que dice que no viene, pero yo les digo que Cristo viene porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra es fiel y verdadera. Por tanto, el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Quiera quien no lo quiera. ¿Sabe que el diablo tiene un propósito para ti también? Sí, el diablo tiene un propósito para todos nosotros, así como Dios lo tiene. Pero si nosotros estamos con Cristo, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Por tanto, todo propósito del diablo sobre nuestra vida hay que romperlo. ¿Y cuál es el propósito del pecado? Cuando caemos en pecado, ahí viene el propósito del diablo. A la vez que nosotros caemos en pecado, abrimos puertas y la puerta se le cuela a uno el demonio. Tenemos que cerrar puertas, de eso se trata la liberación. Hay que aprender a cerrar puertas, porque por las puertas es que se cuelan los demonios. Acuérdense que la ventana es la bendición. Como decía en Malaquías 3:10, y abriré la ventana de los cielos. Y por la ventana vienen las bendiciones de Dios, pero por las puertas se nos cuelan los demonios. Hay puertas espirituales, y la puerta que tú tengas abierta espiritual en tu vida la tienes que cerrar, cualquiera que sea esa puerta. Aquí hay puertas de todos tipos. Hay laxivia, inmundicia, pornografía, juego, homosexualidad, brujería, espiritismo. Hay puertas de todo tipo y tenemos que cerrar esas puertas. ¿Cómo? Cancelando la práctica de cualquier cosa, diciendo en el nombre de Jesús yo reprendo esto, yo no lo hago más, y arrepintiéndose. Porque vamos a ver que lo más importante, cualquier puerta que tengamos, tenemos que arrepentirnos para poderla cerrar. Hay que arrepentirse, porque si no te arrepientes, no puedes cerrar la puerta. Ahora, Jesús lo dijo bien claro, que se arrepintiera la gente. Porque si vamos a ver, todas las personas que hablaron de arrepentirse, habían varios que lo hablaron. Miren lo que dice, aparte de Juan el Bautista, que lo dice en Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el 2 dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implica que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dijo Jesús? Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios.
Que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, el tercer cielo se haga en la tierra. Y por eso Jesús vino a conquistar la tierra, porque la tierra no le pertenece al diablo. El diablo es el príncipe del aire. No se confunda. Él lo usurpó, pero no porque le pertenece. Él es el príncipe del aire, no de la tierra. La tierra nos pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Y se la estamos regalando al diablo. Así, mira, cógetela. Tenemos que reclamar la tierra, y tu tierra son tus hijos, son tus nietos, son tu casa, son tu heredad, tu ciudad. Esa es tu tierra. Hay que empezar a reclamar la tierra. Esta tierra es mía, esta tierra me pertenece a mí porque Dios me la dio. Y lo que Dios me lo dio, el diablo no me lo puede quitar. Tenemos que empezar a reclamar lo que es nuestro. No se oiga que la gente está perdiendo las cosas y no reclama. El diablo te lo tiene que devolver con crece. Y no porque estamos diciendo el evangelio de la prosperidad. Esto no es prosperidad, esto es leyes espirituales. Lo que es tuyo por nacimiento. Porque tú cuando te conviertes a Dios, tú te conviertes en hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tienen los hijos de Dios? Herencia. Y la herencia de nosotros es la que tiene Dios para todos los hijos de Dios. Por tanto, como hijo, diga conmigo, tengo herencia. Y la herencia mía no me la roba el diablo. Yo tengo una herencia terrenal, pero tengo una herencia celestial. Y usted tiene que empezar a reclamar su familia para Cristo. Usted tiene que empezar a reclamar todos sus bienes para Jesús. Y empezar a decir que la voluntad de Cristo se va a hacer en nuestros corazones. Y eso es lo que vino a ser Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista lo que hacía era vivir una vida austera. Él comía miel silvestre y grillo. Langosta, eso es un tipo de grillo. Los asaba hacia al horno y se los comía. ¿Sí? Eran grillos esos. Cricket. En inglés son cricket. Los crickets son los grillos, ¿no? Eso, lo asaba en un eso y se los comían. Los chinos comen grillos y cucarachas y de todo. Ahora están más modernizados, pero antes comían de todo lo que se movía, se lo comían. Sí, yo me acuerdo que decía, todo lo que se mueve se come. Sí, nosotros no estamos adaptados a eso, pero ellos sí. Y él comía miel silvestre y langosta. La langosta es un tipo de grillo. No es la langosta que usted ve en el mar, no, una langosta que era un insecto, que es un tipo de grillo. Pero tenía un propósito divino. Porque él vivía en cuevas, él no se contaminaba, él no estaba en la ciudad, él estaba en el río, esperando que viniera la gente predicando el evangelio del arrepentimiento para que la gente se bautizara. Entonces Juan el Bautista bautizaba en agua. ¿Y qué decía Juan el Bautista de Jesús? Viene uno que yo no estoy ni puedo desatarle la sandalia, que ese los va a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, vemos cómo Juan el Bautista se humilló, cómo Juan el Bautista era humilde, y lo vemos cuando él dice, ¿no? Él lo dice, y es lo que dice al principio, es necesario que él crezca, Jesús, pero que yo mengue. Cuando yo entré estaba cantando, hermanos, esa canción. Y decía, mira, como si yo hubiera dicho a Germán que tocara la canción. Pero ese es el versículo clave, que él crezca y que yo mengüe en tu vida, en mi vida, que crezca Jesús y que nosotros como seres humanos menguemos, que cédele tu yo a Jesús, que tu yo disminuya, que los intereses tuyos disminuyan para que las cosas de Dios en nosotros crezcan, para que Dios nos pueda usar. Porque si nosotros seguimos teniendo las cosas que queremos, entonces Dios no nos puede usar. Para Dios usarte, tú tienes que cederle el yo a Jesús. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. ¿Y usted cree que el diablo no tuvo que entrar? Sí, tuvo contra Juan. Venía y le decía, mira, ese que tú bautizaste, está bautizando allí, y los que te siguen a ti lo están siguiendo a él. Y él le decía, no se preocupe, que si no él es dado de Dios, no podrá mantener su ministerio. Como dijo Jesús, lo que no es dado no se puede mantener. Usted y yo, para mantener algo, tiene que ser dado por Dios. Si no es dado por Dios, véanse.
Hay gente que dice, Dios soy esto, soy lo otro. Si Dios no te lo dio, no lo es. Tenemos que ser ungidos por el Señor para mantener lo que queremos mantener. Pero Dios usó a Juan el Bautista para preparar el camino de su Hijo Jesús. Y mírenlo, como todas las personas de Dios hablaban del arrepentimiento. Vamos a ver el Evangelio, el mismo Jesús dijo, Mateo 4:17, eso es importante, que la gente se arrepienta y hay que la gente oiga el Evangelio de Jesús y se arrepientan. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya el reino de los cielos se está acercando a la tierra, viene lo santo. Porque Dios es santo. La tierra está impura, la tierra está sucia. La tierra necesita una renovación. Necesita que haya alguien que también muera por esa tierra. Jesús no solo murió por nosotros, Jesús también sanó la tierra porque su sangre cayó en esa tierra y la limpia. Porque la sangre de Jesús era santa. Por tanto, la tierra clamaba la venganza de Abel es justo. Clamaba, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel la derramó Caín. Y Caín es un tipo de diablo. Caín representaba al diablo y Abel la parte de Dios. Acuérdense que Adán y Eva pecaron. La mitad se dividió para el diablo y para Dios. Pero al final, ¿qué pasó? Caín se fue con Dios totalmente. Entonces, es decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca, empieza a haber cambios espirituales cerca de ti. Cuando la ciudad donde tú vives empieza a tener un avivamiento, hay un cambio espiritual en la ciudad. Usted ve toda la brujería y toda la hechicería. Si viene un avivamiento en esta ciudad, todos esos cazuelas se rompen y todo el mundo se convierte. Porque es más fuerte el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Y ninguna brujería, ni hechicería, ni nada parecido puede contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el que pelea la batalla por ti, por mí. Entonces, tenemos también que la primera predicación de los apóstoles fue el arrepentimiento. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Todo el mundo predicaba el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Para que usted cambie su vida que tiene que arrepentirse de todo lo malo que ha hecho, de todo lo que ha dicho, de todo lo que hizo en el pasado. Usted se tiene que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos. Porque hasta que uno no se arrepiente de corazón, no hay un cambio, ¿verdad?, genuino en nuestras vidas. Yo hacía esto, digo, Señor, perdóname, yo no quiero seguirlo haciendo. El que robaba, que ya no robe más. El que decía mentira, que ya no diga más mentira. El que hacía cosas malas, que no las siga haciendo. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y para eso tenemos que tener un arrepentimiento. Y eso es lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Y cómo él hacía? Bueno, que la gente confesara sus pecados y los bautizaba en agua. Pero ya cuando viene Jesús, el bautismo en agua no significa eso. Porque hay que estar claro, el bautismo de Juan el Bautista era uno, y el bautismo en el agua con Jesús es otro. ¿Ok? Tenemos después otro día, predicamos eso, comparamos los dos bautizos. Pero no es igual el bautismo de Juan el Bautista que el bautismo de Jesús en agua. ¿Ya? No es lo mismo, para nada. Entonces, en Hechos 2:38, también Pedro, que fue el primero que predicó, también les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí es el cambio, lo que le estaba diciendo ahorita. Aquí ya le dice Pedro, y bautícese en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que hasta ahora Juan el Bautista los bautizaba porque se arrepentían, pero ahora es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús había muerto.
Ya Jesús estaba sentado en el trono. Ya Jesús estaba a la diestra del Padre. Ya Jesús era nuestro sumo sacerdote. Y tenemos que nosotros saber que el arrepentimiento genuino viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos toca. El Espíritu Santo es quien nos cambia nuestra forma de pensar y de hacer. Nos tiene que cambiar. Nosotros tenemos que sentir una cosa dentro de nosotros que queremos cambiar. Si nosotros no sentimos eso, es que necesitamos pedirle a Dios que nos toque, que queremos cambiar. Tú y yo necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque a veces le decimos cosas de personas, le ponemos etiqueta a la gente, hablamos cosas que no sabemos y a veces tenemos que tener cuidado lo que decimos, porque a veces cuando decimos algo que no es lo que es, estamos pecando. Y hay que pedirle perdón a Dios por eso. Por eso muchas veces decimos cosas que no debemos de decir. Pensamos cosas que no debemos de pensar. Y estamos haciendo las cosas de otra manera que Dios no quiere. Siempre uno tiene que decir, bueno, Dios es el único que sabe todo. Así es. Nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿qué dice Juan 1:23? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Él mismo dijo lo que él venía a hacer. ¿Por qué? Porque él entendió su ministerio. Cuando usted entiende el ministerio que Dios le ha dado, usted ya está convencido de lo que usted vino. Cuando usted tiene un ministerio de Dios, usted no está, como dice, escapando cosas, rompiendo huevos, haciendo cosas que no tiene que hacer. Usted sabe a lo que Dios lo puso, usted va a lo que Dios lo ha puesto, la unción que Dios le dio para lo que usted va a hacer. Hay gente que están inventando y están haciendo cosas. Usted no puede estar inventando. La iglesia no es para hacer cosas del mundo, no es para crear oficinas, para crear ministerios de vender cosas. No, la iglesia es para predicar el evangelio de Jesús. Arrepentidos y predicar el evangelio de Dios. Entonces, Juan el Bautista vino a preparar los corazones. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y es muy importante lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista entendía el poder de Jesús. No había competencia. No había esa envidia que hay en los lugares, en las iglesias, que yo soy más que tú o tú eres más que yo, el otro es más. No, en la iglesia no puede haber envidia. En la iglesia todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. Y cada uno Dios lo va a hacer de una forma diferente. A ti te va a usar de una forma diferente. A mí me va a usar de una forma diferente. Pero a todos Dios nos quiere usar. Porque todos tenemos dones. Y tenemos que estar prestos para cuando Dios nos llame a hacer la obra de Dios en la tierra. Y vamos a terminar con el mismo versículo que empezamos. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y esto significa que debemos disminuir nuestro ego o protagonismo para que Jesucristo crezca en nosotros y tome el control de la vida de cada persona, cediéndole el control de nuestra vida a Él, y que su voluntad sea lo primero en nuestras vidas. Esto es un acto de humildad que debemos hacer los creyentes en Cristo. Vamos a pararnos. Vamos a hacer un acto profético, los que estamos aquí. Y vamos a declarar, diga conmigo, yo menguo para que Cristo crezca en mí. Yo quiero que Él crezca dentro de mí. Yo quiero que Él controle mi vida, que Él me guíe,
que me guíe hasta llegar a la nueva Jerusalén, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, y que ponga siempre mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, por este día tan bello que has creado. Gracias por nuestra iglesia, gracias por la Iglesia Universal, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te pedimos por los hermanos que están enfermos, que tú los sanes. Aquellos que tienen ahora para este año que viene proyectos, que tú los des si es tu voluntad, porque solo tú eres el que hace los proyectos. Te pedimos por todos aquellos que están padeciendo soledad, los que no tienen un techo ahora mismo donde dormir y cobijarse, los que no tienen dinero para comprar víveres, los que no tienen salud, los que no tienen la cabeza bien puesta, Señor. Hay mucha gente enferma de los nervios. Señor, yo te pido que tú empieces a sanar esas personas que están enfermas. Mira cuántas personas enfermas están matando personas que no están mal de los nervios. Señor, es una ola que el diablo está usando a la gente esa para matar personas normales y para llevarse las almas, Padre. Para esa ola. Que las personas que están enfermas, Señor, los dirigentes, las ciudades, empiecen a recogerlo y darle tratamiento médico. Y si están mal de la cabeza, que los pongan en un lugar que no puedan salir, Señor, hasta que ellos se mejoren o cambien, Padre. Yo te pido por nuestra hermana María Elena, que tú la acabes de levantar y que ella acabe de mejorar totalmente, que esos pulmones que tú le diste empiecen a crecer dentro de ella, Señor, que ya no son dados, sino ya son de ella. Y que ella, Señor, te dé a ti toda la gloria y toda la honra. Te pido por los hermanos que tienen que pasar un examen, que tú los ayudes a pasar ese examen. Aquellos que están en proyectos, en escuela, Señor, que tú les dé la sabiduría. Aquellos que están ahora mismo enfermos, que tú les dé la sanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, puede pasar adelante.